Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video tutorial número 13. Comenzamos el día de hoy el módulo 3, unidad 3, como tú la quieras ver. Y el día de hoy arrancamos con las estructuras de datos dinámicas. Vamos a arrancar con listas enlazadas. ¿Qué diantres son las listas enlazadas? Seguramente en algún momento de tu carrera artística, como luego lo digo yo, de tu carrera profesional, seguramente has escuchado hablar de las listas enlazadas. En teoría dicen que es el coco de la ingeniería cuando realmente es algo sumamente sencillito después de que le agarras la onda. Muy bien, pues vamos a comenzar. Resulta que una lista enlazada simplemente es una colección de datos, es una secuencia de estos datos. Lógicamente todos van ordenados uno detrás de otro, por eso se dice que van en secuencia, dispuestos detrás uno de otro. En cada elemento se encuentra un dato. En este caso puede ser una colección de datos o un único dato de tipo entero o una colección de datos, por ejemplo, entre char, int, string, double, según lo que tú quieras. Y ahora estos datos, lógicamente, están contenidos dentro de un nodo y cada nodo va conectado con uno siguiente. A estos conectes o formas de enlazar un dato con otro, se le conocen como enlaces o referencias. Eso es lo que es una lista enlazada. Y mostrándotelo ya en imagen, una lista enlazada más o menos se ve como tú lo ves aquí. Esto de aquí, pues sería el famosísimo nodo. Cada elemento se conoce como nodo y cada nodo contiene un dato y un enlace. Más adelantito lo vamos a ver, pero así es como se ve una lista enlazada. Yo regularmente lo represento, por ejemplo, en una fila, por ejemplo, digámoslo así, por ejemplo, en el kinder regularmente los niños les dicen tómense de las manos o los forman, etcétera, y es la representación ni más ni menos que de una lista enlazada. Cuando están enlazados, por ejemplo, en este caso, cuando el niño que se encuentra en la parte inicial, es decir, en el inicio de la lista, no está sujeto a nada, ese es el inicio de la lista, pero seguramente el que viene detrás de él está sujeto a él mediante un enlace, en este caso que pues es su mano. Y después, pues es obvio, tiene a otra, por ejemplo, en este caso a una niña enlazada al niño que estaba anteriormente al final, y esto regularmente se conoce como que esto es el inicio, y es obvio que si ese es el inicio, pues tiene un fin. Aquí lo tenemos. Y seguramente cuando ya no hay otra cosa acá, eso regularmente se conoce que no hay nada, ya hay cero cosas, está hacia el limbo, a eso regularmente se le conoce como nulo. Es decir, después de que ya no hay nada en la lista, eso es, no hay nada, no hay absolutamente nada, se conoce como nulo. Ahora, vámonos para acá. ¿Cómo podemos darnos cuenta de la enorme diferencia de una lista enlazada, por ejemplo, con un vector? Regularmente estamos acostumbrados a trabajar con vectores para almacenar colecciones de datos. Por ejemplo, una lista enlazada ya te lo había mostrado cómo estaba. Esto trabaja con memoria dinámica, es decir, al trabajar con memoria dinámica tú decides en qué momento eliminas o en qué momento agregas más elementos a esa lista y no hay necesidad de estar reservando memoria en tiempo de diseño, es decir, a la hora en que tú estás programando. Y un vector, un simple vector, regularmente, por ejemplo, este que está aquí, este vector tiene un tamaño 3 y lo tienes que definir en tiempo de diseño, es decir, al momento en que tu programador lo estás haciendo. ¿Y qué desventaja tiene? Que pues es memoria estática. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que supongamos que quisieras 5 elementos, pues tendrías que dejar de ejecutar tu aplicación para regresarte al código fuente y cambiarle el tamaño de 3 a 5. Y eso como que se vuelve algo como que tedioso, ¿no? Y en la parte de acá de la memoria dinámica, simplemente en el momento en que a ti se te antoje agregar un nuevo nodo, pues lo agregas, por ejemplo, supongamos que lo agregues al final, y este nodo que anteriormente apuntaba a nulo, ahora va a apuntar a este de aquí. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner un 6. Y este que ya va a ser el último nodo, pues es el que va a apuntar a nulo. Ahora, otra cosa también que puede ser es que regularmente puedes insertar en donde a ti se te antoje. Es decir, muchas ocasiones las listas, por ejemplo, las filitas de niños regularmente están conforme van llegando, ¿no? Pero regularmente, por ejemplo, en una cola de tortillas, en una fila de tortillas, llega una señora de aquellas que son, pero bastante sociables, por no decir que chismosas, y se meten a la fila porque se encuentran a la comadre. Es decir, se encontraron a la comadre y la comadre es la número 5 y dijo, dame chance, no me meto. Perfecto, pues esta de aquí, como llegó
La comadre chismosa, que es esta que está aquí, dice, ¿sabes qué? Dame chance, me voy a meter aquí. Y resulta que este se enlaza para acá y este se enlaza para acá. Y lógicamente este enlace de aquí se pierde. ¿Por qué? Por la señora chismosa que llegó a meterse a la fila. Y regularmente son cosas que vamos a ir viendo más adelante. Esto simplemente es teoría para que tú puedas darte cuenta de la diferencia que puede existir entre memoria estática y memoria dinámica. Por ejemplo, en este caso de aquí, si tú quisieras, por ejemplo, eliminar al 5, pues sí, efectivamente lo eliminas. Ya no lo tienes. Se borra de tu vector. Pero resulta que al momento de eliminarlo, todavía tienes un lugar reservado en la memoria que lo tienes ahora sí sin uso y eso resulta una enorme desventaja. Y supongamos que quisieras poner en esta parte de aquí el 550, pues al poner al 550, el 55 se espuma y como dijo Sammy, el que se va, se va. Y resulta que ya no regresa. Entonces, enormes desventajas. Simplemente te estoy poniendo una comparación entre lo que es una lista enlazada y un simple vector, memoria estática y memoria dinámica. Vámonos a lo que sigue. La estructura básica de una lista enlazada es la siguiente. El elemento principal es el nodo, ya te lo había comentado anteriormente, el elemento principal es el nodo. Ahora, este nodo se compone de dos campos. ¿Cuáles son esos dos campos? El primero, la información. Regularmente cuando trabajas con estructuras de datos, los libros dicen que la información se determina como dato o info, o información, como tú le quieras poner. Finalmente eso es cuestión del desarrollador. Y el otro componente, pues es la referencia, conocido en el argot de los libros como enlace o siguiente. Si tú eso lo ves como tal, esto que ves aquí es un nodo. Y si te das cuenta, dice que el elemento principal de una lista enlazada es el nodo, es esto que está aquí. En esta parte de aquí es en donde se va a guardar el dato, que es el primer componente, y en esta parte de aquí es el enlace, enlace o siguiente, que viene siendo la referencia. Ahora, si eso ya lo vemos como una lista enlazada, si te das cuenta, esto que tú ves aquí, el número 2, este es el dato y esto que ves aquí es el enlace o siguiente. Regularmente se le acostumbra a ponerle siguiente porque eso quiere decir que el siguiente se enlaza con el siguiente. Por eso es que regularmente se le llama siguiente. Ahora, es obvio que cada nodo va a tener su dato y su respectivo enlace o siguiente, como tú lo quieras ver. Y lógicamente, pues todo va a tener un inicio y todo va a tener un fin. Cuando regularmente inicio y fin, vamos a suponer que inicio estuviera apuntando a nada, es decir, a nulo, y fin también estuviera apuntando a nada, es decir, a nulo, pues es obvio que no hay nada, no tenemos absolutamente nada, no hay nodos como tal, quiere decir que la lista está vacía, ya cosas que iremos viviendo más adelante, pues. Vámonos para acá. ¿Qué operaciones se pueden realizar en las listas enlazadas? Estas son las diferentes operaciones. Lo primerito que debes de hacer es la inicialización o la creación de tu lista. Y lógicamente después de que ya tienes inicializado a crear tu lista, pues hay que insertarle elementos a dicha lista para que no esté vacía. También lo que puedes hacer es eliminar elementos de esa lista. Después de que ya tienes insertados, pues los puedes eliminar. Esto es muy útil al momento de, por ejemplo, de simular procesos. En realidad es lo que hace un sistema operativo en cuanto a está ejecutando procesos y los termina, lo que hace es insertarlos y en cuanto los termina los elimina. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Es buscar elementos en la lista, es decir, si ya tienes algún elemento, puedes buscarlo para ver si efectivamente cuentas con él para posteriormente, por ejemplo, eliminarlo. Y otra cosa que puedes hacer, otra operación, es recorrer la lista enlazada para que simplemente, por ejemplo, para buscar o para mostrar los datos de dicha lista. Y algo que nunca debes de pasar por desapercibido es comprobar si la lista está vacía. ¿Para qué compruebas si la lista está vacía? Para lo que te decía hace un rato. Si una lista regularmente, vamos a verlo como una fila de las tortillas, si no hay nadie formado, quiere decir que pues no hay a quien despacharle. Es decir, el inicio de la fila y el fin de la fila están en vacío, están en el limbo, no hay absolutamente nada a quien despacharle. En este caso, por ejemplo, en las listas enlazadas, si el inicio y el final apuntan a nada, a nulo, pues es obvio, la lista está vacía y no hay nada que recorrer, no hay nada que buscar, no hay nada que eliminar. Habría que insertar primero. Vámonos a lo siguiente. Una lista enlazada ya finalmente se ve así, así es como la ves. Esto que ves aquí es el dato y esto que ves aquí es el enlace. Ahí está. Y es obvio que una lista, como ya te lo había dicho, debe de tener su inicio y debe tener su fin.
Y ahora cuando tú accedes, vamos a borrarle en esta parte de aquí para que nos entendamos. Voy a borrar esto de aquí, ya casi lo logro, ahí está. Vamos a suponer que vas a hacer referencia y que a este nodo, por ejemplo, a la hora de que lo creaste, a esta parte de aquí le pusiste dato, por ejemplo, dato, así le pusiste. Y a lo que viene siendo el enlace le pusiste siguiente o sig, para ser más cortos, por ejemplo, le pusiste sig. Cuando quieres hacer referencia a los elementos vamos, a los datos de un nodo, simplemente haces referencia de acuerdo al puntero. En este caso, por ejemplo, tengo un puntero inicio y un puntero fin. En este caso, si yo pusiera, por ejemplo, inicio, inicio, puntito, dato, esto lo que me devolvería como resultado es el 4.15. Y si yo, por ejemplo, pusiera inicio, punto siguiente, sig en este caso, esto lo que me devolvería como resultado es el puntero a la siguiente de aquí. Incluso puedo poner inicio, punto siguiente, punto dato, porque volvamos a repetir, eso es dato, y a lo que yo estaría haciendo referencia sería a esto de aquí, porque le estoy diciendo, ¿sabes qué? Del inicio, pero de su enlace siguiente, sácame lo que tiene dato, es decir, inicio, siguiente, dato. Y así sucesivamente, cositas que iremos viendo en la práctica. Vámonos a lo siguiente. La clasificación de las listas enlazadas se clasifican prácticamente en cuatro, que iremos viendo lógicamente conforme avance el curso. Las primeras pues son las listas simplemente enlazadas, que son las que ya te mostré. Las segundas son las listas doblemente enlazadas. Como se ve, las listas simplemente enlazadas tienen un simple enlace, es decir, al siguiente nodo. Y las listas doblemente enlazadas tienen dos enlaces, al siguiente nodo y al anterior nodo. Las listas circulares simplemente enlazadas, esas tienen lógicamente su respectivo enlace de siguiente, y cuando llega al final, el último nodo se enlaza con el primero, de manera tal que las puedes ir recorriendo, por ejemplo, de inicio a fin, y cuando llegue a fin vuelve a iniciar. Y por último, la lista circular doblemente enlazada, que lo que hace es, al final lo enlaza con el inicio y al inicio lo enlaza con el final, de tal manera que esa lista doblemente enlazada circular la puedes recorrer de forma, ahora sí recorriendo hacia adelante y hacia atrás. Y ahora te lo voy a mostrar gráficamente. Las listas simplemente enlazadas están así. Lo único que contienen es un enlace con el siguiente. Las listas doblemente enlazadas, esas contienen dos, es decir, con el siguiente, aquí lo tenemos que es esta flechita, y con el anterior, para poder saber que están doblemente enlazadas. El nodo de aquí está enlazado mediante un enlace siguiente y el nodo de acá tiene un enlace anterior, de tal manera que el inicio siempre va a estar apuntando por ejemplo, su puntero o su enlace anterior a nulo, y el último va a estar con su enlace siguiente a nulo, pero con su enlace anterior al anterior nulo, al anterior nodo, perdón. Entonces esa es la forma de ver lo que son las listas doblemente enlazadas. Ahora, una lista circular simplemente enlazada está representada más o menos así. Ya te lo había dicho, el final, que es esta de aquí, su enlace siguiente está enlazado con el primer nodo, de tal manera que en cuanto llega al final se vuelve a enlazar con el inicio. Por eso es que se convierte en circular, más o menos así, simplemente enlazada. Ahora, la circular doblemente enlazada en teoría es la que está un poquito más complicada, porque esa, aparte de tener nodos con siguiente y anterior, también tiene el nodo, el cual enlaza, por ejemplo, el final con el principio y el principio con el final, algo más o menos como esto. Está así más o menos, pero también está así. Y eso lo que te permite es recorrer la lista ya sea hacia adelante o hacia atrás. Y lógicamente poder acceder a los datos del anterior nodo y del siguiente nodo. Pues eso es en teoría lo que son las listas enlazadas. Ya veremos en el siguiente video tutorial cómo crear ya una lista. Vamos a arrancar lógicamente con las simplemente enlazadas y veremos cómo crear un nodo, cómo crear una lista y así sucesivamente trabajar con las estructuras dinámicas llamadas listas. Pues hasta aquí dejamos este video tutorial número 13.
Te habló Master Egar, suscríbete si no te has suscrito, recuerda que de la vista nace el conocimiento y nos vemos en próximos videotutos.